En su obra Fuentes nos plantea un escenario no tan lejano, el escenario 2020, con una circunstancia peculiar. Estados Unidos se ha incomodado con su vecino del sur por diferencias diplomáticas y de forma un tanto radical le ha suspendido el servicio de satélite, dejando a México sin servicios de comunicación electrónica. Esto en esta historia pues nos obliga a retomar la tradición epistolar, es decir, las cartas, y conforme a este esquema el autor nos va trasladando a los laberintos de la política mexicana. El envío de cartas será entonces el último recurso, el único recurso de comunicación que a la vez nos desvela la intrincada red de conspiraciones, ambiciones y traiciones alrededor de la pretensión del poder. También refleja esta obra, lo veremos, la dependencia hacia Estados Unidos, la corrupción de algunos funcionarios, huelgas de obreros, rebeliones de estudiantes, masacres de campesinos, etc. En fin, todo aquello que envuelve la lucha por el poder y que se ve reflejado en esta trama policíaca por momentos, conforme nos adentramos en las cartas íntimas reveladoras de las pasiones humanas de sus protagonistas. Los principales personajes son el presidente Lorenzo Terán, un hombre bueno pero abúlico, dice ahí la obra, su intrigante jefe de gabinete, Tácito de la Canal, su calculador secretario de Gobernación, Bernal Herrera, también llamado Séneca, el consejero áulico que se sabe finalmente inútil, Mondragón von Bertra, el secretario de la Defensa, portador de un terrible secreto, el jefe de la policía, Cícero Arruza, que no tiene enemigos porque los ha matado a todos, dice ahí. El anciano del portal es un personaje misterioso, dispensando sabiduría política desde el café La Parroquia en Veracruz. Y el misterioso prisionero de la fortaleza de San Juan de Muerto. También aparece en esta obra el vengativo expresidente César León, quien regresa a intrigar en la política. Y como consejera y cercana al poder, María del Rosario Galván, operadora política, que regresa a su joven amante Nicolás Valdivia, otro de los personajes importantes. Tú serás presidente de México. La silla del águila entonces es una novela política en todo el sentido que este polémico calificativo tiene, porque trata sobre la vida pública mexicana, tomada en sus elementos reales, y los personajes del futuro han sido elaborados conforme a los modelos que nos son contemporáneos. Fuentes nos dice en primer lugar desde el andamio de lo alto de la pared que el futuro no corrige la historia con grandes manchones blancos para borrarlo todo de forma instantánea, y que las utopías de la rectitud moral en la conducta política tampoco ocurren de la noche a la mañana. Entonces habría que preguntarse qué tanto de realidad tiene esta obra, cuánto de ficción también nos puede mostrar, cuáles son, digamos, las anécdotas que podemos recuperar a partir de la lectura de esta novela con respecto a la política y a la historia contemporánea de México. Podremos hacer una reflexión entonces al final y a partir de ciertos pequeños párrafos que podemos ir recuperando. Entonces, bueno, iría pasando el uso de la voz conforme numeramos algunos de los pequeños párrafos de esta obra. Habrá que decir que no la hemos concluido, es una obra en la cual llevamos apenas una tercera parte, pero en la cual ya se nos revela ante nosotros pues, buena parte de la trama que esconde esta obra. Sobre el autor, pues es muy conocido para nosotros, un gran escritor mexicano, con una vasta obra literaria y que también ha tenido destacada participación en la política y en la diplomacia mexicana. Entonces, bueno, voy a ceder al uso de la palabra. Simplemente considero que la política es la actuación pública de pasiones privadas, incluyendo sobre todo acaso la pasión amorosa. Pero las pasiones con formas arbitrarias de la conducta y la política es una disciplina. Amamos con la máxima libertad que no es conocida por un universo multitudinario, incierto, azaroso y necesario a la vez, a la casa del poder, compitiendo por una parcela de autoridad. ¿Crees que sí vale el amor? Te equivocas. El amor posee una fuerza sin límites que se llama la imaginación. Encarcelado en el castillo de Ulúa, sigues teniendo la libertad del deseo, eres dueño de tu imaginación erótica.
En cambio, qué poco te sirve en política desear e imaginar sin poder. El poder es mi naturaleza, te lo repito. El poder es mi vocación, es lo primero que quiero advertirte. Tú eres un muchacho de 34 años, enseguida me trajo tu belleza física. Te diría, para no envanecerte, que no abundan los hombres deseables y guapos en la antesala de mi amigo, el señor secretario de Gobernación, don Bernal Herrera. Las bellas mujeres también brillan por su ausencia. Mi amigo, el señor secretario, apuesta su fama de asceta. Las mariposas no acuden a su soledad, más bien, los escorpiones de la traición anidan bajo su alfombra y las abejas de la ambición acuden a su camino. Lo admito todo, tienes la estatura que me gusta, ya viste que yo misma soy alta y no me complace mirar ni hacia arriba ni hacia abajo, sino directo a los ojos de mis ojos. Rosario da a entender que tiene una relación con Nicolás, un aspirante a la candidatura de la presidencia. De la mano también de la seducción, finalmente la política también podría ser el arte de la seducción, si lo podemos ver así, en la cual los políticos buscan atraer pues, el voto de la gente, buscando de alguna manera también convencer con esa figura literaria de la mujer seductora como una especie de analogía de la política además, ¿no? Que seduce a los pueblos, a la gente, a quienes finalmente van a secundar. Pues muchas gracias por ese fenómeno del erotismo, ¿no? Reflejado en sus cartas, sobre todo hacia su joven amante, Nicolás, y viendo cómo el autor va llevando a estos personajes al asunto central, que será la sucesión presidencial del 2021, y que él lo ve en su novela, bueno, cómo se va dando este desenlace, bueno, no adelanto vísperas, pero sí, ya en los primeros 20 capítulos, que son los que hemos revisado, creo que nos ha enriquecido en conocer primero quiénes son estos personajes, cómo juegan la política, cuál es su rol dentro de esta trama política de México 2020. Y bueno, pues no sé si tengan algún comentario general. Bueno, yo diría, por ejemplo, qué les ha parecido hasta ahora la novela, si les ha ilustrado sobre la política real, si ha sido más ficción que realidad o tal vez más realidad que ficción. Lanzaría la pregunta un poco ahí en general. He escuchado, siento que bueno, o sea, ni es no ficción, o sea, está muy realista, porque más bien está visto desde los ojos de o sea, como él lo ha visto como lector de la política, aunque sea la realidad. Sí es la realidad, pero a través de sus ojos. Entonces, no sé si de ficción, pero sí veo que ha vivido la política o como ha participado en la política. Claro, es la visión del autor, evidentemente coincido con ese punto de vista, y sí, él ha estado cercano al poder, ha sido un intelectual orgánico, por decirlo en algún momento, también cercano a los presidentes en turno, sobre todo Luis Echeverría, López Portillo. Fungió como embajador en Francia durante algunos años, luego renunció a la embajada por el problema de la guerra sucia acá en México y la trascendencia de lo que fue el 68 también. Pues bueno, la invitación es a que sigamos leyendo este libro, es una obra interesante, una obra de ficción realidad, como digo, pero que podemos sacar muy buenas reflexiones de la política actual y de la política reciente en México. Una invitación a que lo sigamos leyendo, nos acerquemos a la obra literaria de Carlos Fuentes, que ya es vasta, a otros literatos también que se han preocupado por la realidad política, como Héctor Camín, Lorenzo Meyer, etc. Otros grandes escritores también, historiadores, politólogos, en fin, y hacer una invitación pues al resto del campus también, que se acerquen a este tipo de literatura que finalmente es muy ilustrativa, ¿no? Sobre la política y sobre la sociedad en México. Les agradezco mucho su presencia y bueno, pues ya habrá oportunidad de seguir charlando sobre esta obra y sobre otras obras en el programa que ha lanzado el Sistema TEC y el Campus Pasión por la Lectura. Muchas gracias.